ella era una mujer muy valiente. Mi abuela no se le ponía nada por delante. Mi abuela se iba a Quinto a ver a su marido, cayeran bombas o pasara lo que pasara. Más de una vez, en la novela lo cuento, sin que mi abuelo lo sepa, ellas tuvieron que dormir en el refugio porque atacaron al tren y ellas estaban allí, que no tenían por qué estar. De hecho, no debían ser muchas las mujeres. Hay una cosa muy curiosa, porque en Taute se organiza, había muchos falangistas con ellos, y en Taute se organiza una excursión para ir a verlos. O sea, imaginaros cómo debía ser la guerra, que se organizaron como el que organiza una excursión para irse a Teruel a ver Minópolis, pues igual, iban a la organizar, lo que pasa es que la mitad de las veces tenían que suspender, porque pasaba algo. Y bueno, pues mi abuela consiguió que durante todo el tiempo que estuvo allí su marido, él diera crecer a su hija de la misma manera, porque continuamente y machaconamente ella se empeñaba en ir a Quinto, aunque su marido le escribía que no vengas, que no vengas. Ella al final conseguía que le dejara ir. Bueno, y la tercera protagonista es mi madre, que hoy nos acompaña aquí. Y esta es la única foto que conservamos de bebé, porque todas las demás las llevaba mi abuelo en un bolso que mi abuela le compró en casa de Duaso justo el día antes de irse a la mili. Bien, a la mili no, es que ellos decían de irnos al servicio. Ellos no hablaban nunca de guerra, porque para ellos no entendían que esto iba a ser una guerra. Ellos se fueron a una campaña, hablamos de la campaña, pero nunca de guerra. No se habían enterado de que iban a pasar por una guerra. Y esta foto, pues con todas las demás, desapareció. Y la que conservamos es esta, si os fijáis, es mi abuelo, y la foto que lleva en las manos es la foto de la niña, que es la única foto que podamos decir que están ellos dos juntos. Y esta foto es muy curiosa porque fue tomada en el frente. Y luego desaparece en agosto del 37. Pero en diciembre del 37, Franco manda a hacer como un regalo, que es una revista que se llama Estampas de Guerra, y las hace en cada región. Entonces, la que es de Zaragoza, Estampas de Guerra de Aragón, se llama de Aragón, el quinto batallón. Entonces, aparece esta foto con un pie que dice, esto ya estamos hablando de diciembre del 37, estamos hablando de diciembre del 37, y aparece con un pie que dice, el soldado mira en el frente la foto de su hija, sabiendo que el Estado se hará cargo si a él le pasa algo. Mi abuelo ya llevaba muerto bastantes meses cuando pasa esto, pero es mucha casualidad que suceda esto. Vamos, a mí me pareció cuando yo llegué a Quinto, yo he estado muchas veces en Quinto, tengo a mis amigos ahora allí porque he estado investigando mucho y a la gente nos aprecian allí. Y un día, Antonio, que es una de las personas con las que siempre me apoyo y que me ayuda, me viene y me dice, mira, yo tengo una foto, una revista tal, y digo, mira, pues vete a la página 3 y verás qué foto hay. Y él se asombraba de que fueran tantas las casualidades que se estaban dando cuando yo empecé a investigar este tema. Bueno, y los otros grandes protagonistas, en mi caso, son sus compañeros, sus amigos, es lo que hablábamos. Aquí están muchísima gente que puede seguramente, si... La verdad es que la mayoría de estos hombres eran muy jóvenes y muy pocos tenían familia. Hay alguno, Laurita, Chava, había unas niñas que eran... Ellos hablaban siempre de las niñas, de Laurita, de Aurorita y de Carmencita, eran las tres niñas. De todos los que estaban juntos y que los tres se quedaron huérfanos. Las tres se quedaron huérfanas. Pero estos hombres son de los que vamos a hablar, o sea, no solo de mi abuelo es uno que podía ser el representativo de todos de los demás, todos eran muy parecidos, todos tenían las mismas penas y las mismas tristezas, no había gran diferencia. Y luego serían los últimos, yo he decidido las 100 mensajes, son la gente de Quinto. En esta foto que veis aquí, ahí hay un señor de paisano, es mayor, él no está en el frente porque él es uno de los que vivían en Quinto, de los que no estaban movilizados. Por ejemplo, en Taute, la gente mayor que no estaba movilizada hacía patrullas, iban a la zona de la iglesia y desde allí vigilaban. Todo el mundo intervenía de una manera o de otra. Y estos son la gente de Quinto que tuvieron una relación muy estrecha con los soldados. De hecho, por ejemplo, mi abuelo y muchísimos otros estaban allí como si fuera una pensión. Había una persona que les ayudaba, que les lavaba la ropa, que les permitía que fueran a su casa a la base, porque allí estaban en un monte. No tenían mucho más. Y no sé, y esta gente yo pienso también que son muy importantes en el libro, porque tienen mucha relación con ellos. Y viendo cómo su forma de vida vemos la nuestra, y vemos cómo los soldados nuestros, los taustanos, les pasaba su forma de vida allí. Y eran las fiestas de Taute, y allí
celebraban la fiesta de Tauste e invitaban a los de Remolinos y a los de Gallur, porque era la fiesta de Tauste y había que celebrarlo, y el ayuntamiento desde aquí les mandaba pollos para que pudieran celebrarlo de alguna manera. Pero decir que nunca estaban allí, pero nunca dejaron de su pueblo atrás para nada. Y bueno, y lo que se va a decir es que tampoco, en el libro no solo se habla de esta fase que estoy contando, el libro yo lo he dividido en 3 partes. De la que estamos hablando, que sería la vida en el frente, luego sería la batalla de Quinto. Para hacer esa parte que me he documentado mucho en temas del ejército, en estudios que hay, y sobre todo en la persona que antes comenté, en Antonio Jardier. Bueno, es que antes no di las gracias y me pasó a un gran historiador que ha hecho el prólogo del libro, a don Ángel David Martín Rubio, que fue la primera persona que me hizo investigar y que me ayudó en mis investigaciones, y él es un especialista en la batalla de Quinto. Y entonces, pues, él ha sido también el que me ha ayudado mucho en esta parte. Y luego la tercera parte sería lo que les pasó desde que perdieron el combate hasta que desaparece su hogar. Y para centrarnos un poco más, voy a hablarles de los 2 escenarios en los que transcurre la novela. El primero es Tauste. Tauste entonces, en aquel momento, es un pueblo de 6.250 habitantes, es un gran pueblo, muy grande para su época. Y en aquel momento, pues, en el 36, ganó la cena en Tauste, pero el gobierno del Frente Popular cogió, bueno, vamos a empezar. En el año 34, Tauste se sumó a la sublevación, a la revolución de octubre. Y entonces los alcaldes que había fueron depuestos, cuando se enfocó la revolución, fueron depuestos. Y se puso un gobierno de la ceda. Entonces, en el 36, en el año 36, en febrero, cuando las elecciones, aunque Tauste gana la ceda, el Frente Popular vuelve a reponer en el ayuntamiento a los alcaldes que estaban en el año 34, a los alcaldes y a los concejales de todos los pueblos. Y en Tauste pasa eso. Entonces, cuando llega el año 18 de julio del 36, 19, porque aquí llegan el 19, aquí vienen unos soldados mandados por el general Cabanellas para declarar el estado de guerra. Yo creo que este capítulo lo he publicado y justamente vosotros lo habéis leído. Llegan allí y entonces el ayuntamiento está reunido, entran, hablan con ellos, el ayuntamiento no pone ninguna resistencia y entonces se hacen con el poder un capitán retirado de Zaragoza y el teniente de la Guardia Civil. Los soldados se instalan en Tauste y desde aquí pues van a Gallur, van a Pradilla, van a... Solo que incluso ayudan algo en Egea. Y Tauste ya queda en el bando nacional. O sea, ya no hay más, aquí no hay revueltas ni hay nada. Simplemente queda en el bando nacional y ya está. Y el otro escenario de la guerra sería Quinto. Quinto es un pueblo muy parecido a Tauste, también es un pueblo agrícola y ganadero, pero es más pequeño, un poco más pequeño. Pero pasa con las mismas vicisitudes. Y la forma de vida viene a ser muy parecida a la nuestra. Solo que ellos tienen mucha peor suerte. Y cuando las columnas anarquistas llegan desde Barcelona, que vienen hacia Zaragoza, entonces nada más empezar la guerra, salen de Barcelona, vienen columnas hacia Zaragoza, porque Zaragoza se ve que vamos a por Cabanellas, vamos a por la Virgen del Pilar. De hecho, el Pilar se bombardea el 5 de agosto. Es el primer bombardeo que se hace sobre una ciudad, aunque luego hablemos de otro, pero ese es el primero, Zaragoza. Y entonces son detenidos justo aquí, en Quinto de Ebro. Entonces, Quinto es el último pueblo de la zona nacional. Tú llegas en tren y no se puede pasar ya, ahí se portan. Entonces, cuando los soldados llegan allí, pues los mandan a una colina que se llama la colina del Surumbrero, y allí los dividen en 2. Los que son los falangistas los mandan al Cabezo de la Nariz, y los que son soldados, como mi abuelo, que ha ido por alistado, no voluntario, están en el Cabezo del Palar. Es un monte que no hay nada, o sea, como los nuestros. Allí es un monte simplemente que vigilan, desde allí se puede ver la carretera y allí están. Y sus salidas son que bajan a los baños, que es un edificio grande que existía en Quinto y que ya estaba en desuso antes de empezar la guerra. Pero los baños como los baños de Quintero, los baños de cualquier sitio donde la gente iba a tomar las aguas. Y la vida transcurre entre el monte, los baños y el pueblo. Porque si os fijáis, en este plano, lo que decía antes Enrique, Aragón quedó partido completamente en 2. O sea, es que es tremendo, es una simetría casi. Y Quinto queda justo en medio.
en plena línea de frente. Estos pobres tenían la guerra en la puerta de su casa. O sea, había niños que murieron porque llegaron bombas. No podían comer porque sus campos, la mitad de las veces, los tenían ya en el lado rojo. O sea, cruzaban el río y si tenías la finca en el otro lado, pues ya no era tuya, ya no podías ir a trabajar. Muchos de ellos se tuvieron que ir a otros sitios pues, para poder mantener a sus familias, que no tenían con qué, porque mientras sentados que todos seguían normal y corriente, aquí no. Entonces esta gente, los de Quinto, ayudaban a los soldados, pues les daban alojamiento, les hacían comidas, les pagaban religiosamente, les hacían comidas para que no estuvieran tan solos y tan, no sé cómo decirlo, pues les llevaban la ropa. Podían decir, es que me lleva la ropa, pues era que les lavaba, no se la planchaba, que les lavaba la ropa y que de vez en cuando podían dormir en un granero, y luego esta foto es la que decíamos, el aburrimiento debía ser tremendo, pero tremendo, o sea, cuando llegaba el fotógrafo aquello era como si fuera un día de fiesta, porque no había grandes batallas allí, tenían pequeñas escaramuzas importantes para el que les tocaba, porque al que le tocaba lo mataban, pero nadie ganaba tierra, nadie adelantaba posiciones y las perdía. En un lado estaban los soldados nacionales y en el otro estaban los soldados republicanos, y de Tauste había en un lado y en otro. Y muchas veces desde un lado al otro le decían, mi abuelo cantaba jotas, no sé si lo he dicho antes, y le decían, Goncha, cántanos una jota. Y el otro le cantaba una jota metiéndose con ellos, pero le cantaba una jota. Y se preguntaban uno al otro, ¿y la familia cómo está? ¿Ya ha sido buena la cosecha o ha sido mala? O sea, era un poco guerra de, como decían. O sea, era guerra porque era verdad, porque murieron por eso. Pero no sé cómo decirlo. Era una guerra muy de hermanos. Muy de gente conocida, de gente que a lo mejor hacía unos cuantos meses habían estado tomando vinos por ahí. Bueno, el caso es que se aburrían mucho. Como se aburrían tanto, escribían muchas cartas. Y pues mi abuelo nos dejó estas cartas que nos han servido para escribir. Y esta carta es la última que ha recibido de mi abuelo. Es del día 23 y habla normal, cuenta que se ha llevado un amigo suyo, cosa que le dolía mucho porque él era muy amigo de sus amigos. Y desde luego no tiene ni idea de lo que es el 21, porque esa carta sale por la mañana y es por la noche y empiezan a oír los camiones que vienen. Esta batalla de la que estamos hablando, esta batalla hay muchísima documentación sobre ella, sobre todo en el bando republicano, porque es la primera vez que la República ataca y gana, porque habían atacado en Brunete justamente unos meses antes y habían perdido, pero en esta no, y además intervienen las brigadas internacionales. Y además, entre las brigadas internacionales están los americanos les gusta mucho escribir sobre guerras y sobre lo suyo. Y entonces hay muchísima documentación. Pues de todos los periódicos hablan de una batalla que sucede en un pueblo de 2.000 habitantes, que no era más, o sea que lo que se ganaba era muy poca cosa. Y lo cuentan en todas partes, en Extremadura, en todas partes. Porque es importante. Todo lo contrario de lo que pasa en el lado nacional, que mantienen todo en secreto hasta el día 7, cuando ya cae Belchite, que ya no les queda más remedio que decirlo. Pero claro, Franco tenía a los republicanos a las puertas de Zaragoza, porque estamos hablando que Quinto está a 40 kilómetros de Zaragoza, o sea, está a las puertas. Y se mantiene muy callado para que nadie sepa, porque además él estaba ocupado entonces en el frente del norte, estaban conquistando Santander. No te puedes imaginar, ni yo tampoco puedo, lo que debieron sentir todas las familias de la gente que estaban allí, cuando de repente, o sea, los taustanos, dejan de recibir noticias de los suyos. Porque, por ejemplo, mi abuela, que debía recibir carta un día sí y otro no, de repente dejó de tener noticias sin que nadie les explicara